Hola, bienvenidos al podcast de Lada Perú. ¿Qué tal? Pueden seguirnos en nuestras redes. En Instagram estamos como Proyecto Lada Perú y en Facebook como Lada Perú. En esta ocasión estoy yo y Javier, bueno, Javier y yo. Y yo soy el área de investigación, me llamo Sebastián y soy licenciado en Sociología. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Bueno, un gusto que inauguremos este podcast de Lava Perú. Aún no sabemos realmente cómo va a salir porque el área de comunicación se va a encargar de todo el tema de edición. Así que nada, yo emocionado. Bueno, yo soy Javier Suárez, soy coordinador del área de pedagogías poéticas. Fui el coordinador del área de investigación, pero ahora estoy un poco más metido en el tema pedagógico. Y bueno, vamos a conversar, vamos a ver qué sale de esta primera entrega del podcast de la Perú, aún sin nombre. Vamos a ver si es que en algún momento tiene algún nombre específico. Y bueno, el tema ahora en cuestión es un tema bastante interesante a nivel teórico y práctico, al cual darle bastantes vueltas, y es el tema del eclecticismo. ¿Qué notas generales podemos tener del eclecticismo? Como un bullet point, así, a manera general, de qué es el eclecticismo. Bueno, antes de comenzar, antes de responder en todo caso esa primera pregunta, de alguna manera este primer podcast quiere poner sobre el tapete o sobre los debates en la academia, en la sociedad civil y en la política, evidentemente, la ausencia de apuestas o propuestas políticas viables que sean diferentes a las de las llamadas izquierdas y derechas, ¿no? Entonces creo que hoy en día en el Perú vivimos un momento en el cual estamos tan polarizados que nuestro cerebro, a pesar de tanto discurso de romper el binario, todas estas cosas que se nos meten en la cabeza en la universidad, sobre todo en ciertas universidades como la Universidad Católica, por ejemplo, eh, ha pasado algo en el Perú, ¿no? Y finalmente, luego de 20 años, no podemos ser más binarios, ¿no? O sea, nuestro cerebro parece que piensa en esto o lo otro, ¿no? No hay posibilidad de articular una visión más compleja, más comprensiva de la realidad, ¿no? En tal sentido, para responder a tu pregunta, el eclecticismo, desde la Perú por lo menos, se configura como una posibilidad para, y acá quiero hacerle un guiño a, digamos, tanto, un guiño crítico, tanto a la derecha como a la izquierda, para no pensarnos en términos de batalla cultural, ¿no? Como si tuviéramos que eliminar al otro, porque en una batalla hay que eliminar al otro, sino en una cuestión de un reencuentro cultural, ¿no? Y en ese sentido el eclecticismo me parece que es una herramienta muy valiosa. Entonces, en esta conversación voy a intentar dar luces sobre qué diablos es el eclecticismo. Entonces digamos, a tu pregunta, y luego vamos a ahondar en esto un poco más, lo primero que hay que entender, ¿no? Si a alguno de los que nos escucha le interesa comprender más, ¿no? Esta propuesta es que el ecléctico es para comenzar un no dogmático, ¿no? O un contradogmático, digamos, ¿no? Ni siquiera llega a ser un antidogmático, ¿no? Porque para ser un antidogmático Ujú. habría que eliminar a los dogmáticos, ¿no? Entonces, no busca la eliminación de algo, sino busca la crítica, ¿no? La crítica de algo que considera que es dañino para la sociedad en general. Y esa cosa que considera, esa actitud, ¿no? Más que ideología, que el ecléctico considera dañina, es el dogmatismo, ¿no? Entonces, el dogmatismo es el considerar que lo que uno cree, es decir, su ideología, es irrefutable, ¿no? Entonces, digamos, el ecléctico es, en primer lugar, un contradogmático, un no dogmático, ¿no? Y es un dogmático que justamente habita o que le gusta estar no identificándose. Eso es bien clave. Después vamos a profundizar Ujú. un poco más, ¿no? Pero no es alguien que busque identificarse con algo, sino busca desidentificarse de cualquier ideología, ¿no? Entonces, el ecléctico no va a decir, yo soy marxista, yo soy libertario, yo soy liberal, yo soy feminista, yo soy LGTB, ¿no? Eso le jode al ecléctico. Y le jode simplemente porque sabe que el ser humano es mucho más complejo que una ideología, ¿no? O que varias ideologías, ¿no? Entonces, el ecléctico va a vivir en esa constante desidentificación. Entonces, el ecléctico sería un contradogmático que habita la desidentificación sobre la base del ejercicio crítico de su razón y su experiencia. Ese es el primer punto, ¿no? ¿Y por qué de su razón y su experiencia? Lo hablábamos antes de comenzar el podcast con Sebastián y muchas veces lo hemos conversado, ¿no? Porque la razón es posible de ser comunicada,
¿no? Entonces es importante que lo que hagamos tenga una base racional, ¿no? Entendida simplemente como aquello que es posible argumentar, nada más. No estamos hablando de la razón europea, no, no, no. Es algo, si puede ser argumentado con razones, es racional, pues, ¿no? O sea, cualquier razón que sea, pero que pueda ser comunicado en términos de razones, ¿no? Y lo otro es la experiencia, ¿no? El ecléctico no puede ir en contra de la experiencia, de lo que está viviendo, sintiendo, experimentando con su cuerpo y toda su realidad, ¿no? Esa sería la primera característica. La segunda característica es que la praxis ecléctica es o tiene que ver o tiene como objetivo recoger lo que es útil para el individuo en comunidad, ¿ya? Porque el ecléctico nunca se entiende como un individuo aislado, ¿ya? Necesita de otro siempre, ¿no? Y, digamos, este recoger lo que es útil es el primer paso del ecléctico, de la praxis ecléctica, y el segundo paso sería justamente cribar aquello que encuentra, ¿no? Cribar es seleccionar lo que es mejor, digamos, ¿no? Lo que sirve más, lo que es más útil, lo que es más práctico, ¿no? Entonces, la praxis ecléctica tiene que ver con este recoger lo que es útil para el individuo en comunidad y cribar o seleccionar aquello que encuentra, ¿no? Entonces, digamos que el ecléctico podríamos decir que es un reciclador crítico a Claro. partir de lo que su razón y lo que la experiencia le dice, ¿no? Tengo una pregunta ahí, Javier, como para intentar complementar esto, porque imagináramos que tuviéramos al máximo representante del eclecticismo aquí y le preguntáramos, ¿qué te hace feliz? ¿Qué busca el ecléctico? ¿Qué lo hace sentir bien, como en paz? No sé, ¿cuál es, digamos, su objetivo o su meta, digamos, ¿no? Ya hemos hablado que es crítico, hemos hablado que no quiere el dogmatismo, que se guía por esto, por otro, ¿pero qué lo llena el ecléctico? Wow, esa es una pregunta genial, porque un ecléctico te diría que no sabe realmente, ¿no? Que digamos que lo que hace feliz al ecléctico, y acá quizás después lo podemos leer brevemente, a la definición que del eclecticismo dan Diderot y D'Alembert en un libro llamado La Enciclopedia, que es un libro muy importante, ¿no? Lo que hace feliz al ecléctico, yo no sé si la palabra sea feliz, pero el objetivo del ecléctico es poder diseñar durante su vida eh, su propia filosofía, ¿no? Entendida como forma de vida que le permita vivir bien y tranquilo con las personas que lo rodean, ¿no? Entonces, de alguna manera, el ecléctico busca que cada uno, o sea, el ecléctico asume que cada ser humano es una filosofía, Mm, ¿no? Entonces, claro. digamos, la gente que esté ideologizada se entrega críticamente, sin crítica, a una ideología, con lo cual pierde su voz. El ecléctico lo que quiere es que cada uno de nosotros tenga una voz diferente, ¿no? Y esa voz sería una filosofía personal, ¿no? Entonces, el ecléctico se siente muy bien cuando sus amigos tienen esa forma de pensar, porque, bueno, cada uno es libre, pues, ¿no? Cada uno es libre, cada uno tiene esta voz diferente, esta manera de ver la vida que ha conseguido a lo largo de su experiencia y a partir de su razón, Ujú. que hace que sea un ser independiente y autónomo, ¿no? Siempre en comunidad, porque digamos como el ecléctico busca esta propia filosofía, esta búsqueda siempre hay un placer en hacerlo con amigos, Ujú. ¿no? Entonces eso también es importante, ¿no? Porque finalmente si tú tienes una filosofía es también para compartirla con los demás, ¿no? Para estar solito también, ¿no? Ahí Claro. es bien del eclecticismo. ¿Y tienes alguna respuesta por ahí etimológica para darle como cerrar con este punto general del eclecticismo? Como... Sí, o sea, mira, el eclecticismo, justo ya lo hablábamos, porque siempre la gente quiere, las etimologías ayudan, ¿no? En griego, el verbo eklegein significa escoger, ¿no? Entonces, el ecléctico sería el que escoge, ¿no? Entonces, básicamente, acuérdense, ¿no? El Ujú. verbo es eklegein, ¿no? Que significa escoger, seleccionar, se asume que lo bueno, ¿no? Y el ecléctico es quien es capaz de seleccionar lo bueno, ¿no? Entonces, acá también quería hacer una cosa, un tema súper importante, ¿no? Lo dicen Diderot y D'Alembert en su enciclopedia, ¿no? El dogmático, en términos lógicos o argumentativos, si quieren, le dan dos opciones, ¿no? Y el dogmático elige una, ¿no? Y su objetivo es
o ignorar o destruir a la otra perspectiva. Mm. Ese es el dogmático, ¿no? Entonces el dogmático tiene dos posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que esto es verdad y toda la realidad se explica a partir de esto. Entonces, a partir de esa creencia, porque es una creencia, ¿no? Tengo dos posibilidades. O ignoro lo otro, como es falso, pero no me interesa, ¿no? O más bien, si me fanatizo, quiero destruir lo otro. Claro. Y ahí comienza lo que se llama el pensamiento anti, ¿no? En el que cae, por ejemplo, alguien como Agustín Laje, ¿no? Pero también digamos, los anti, pues, de derecha, los antiderechas también. Los anti-Agustín Laje, por decirlo Los de alguna manera. anti-Agustín Laje, exactamente, ¿no? Entonces Claro. acá es una crítica tanto para la gente progre que detesta a los conservadores porque no puede entenderlos, pero también para Laje, ¿no? Que quiere, ¿no? Digamos, destruir a los progresistas porque los considera... a Laje quiere destruir a todo el mundo, ¿no? Ni siquiera la gente de centro, ¿no? Porque la gente de centro también considera que son unos tibios, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso sería un dogmático. Ahora, y esto es muy importante para los jóvenes, ¿ah? Luego viene un escéptico. Un escéptico es en general un pinchaglobos, ¿no? Es, en términos argumentativos o lógicos, es la disyunción exclusiva, ¿no? Perdón, no es ni la disyunción, es la negación de las partes. O sea, si ¿no? ¿Te acuerdas, no? Al fanático se le da A o B, escoge uno, ignora el otro o lo quiere eliminar. El escéptico lo que hace en cambio es decir, no creo en A ni en B, porque las dos son igual de falsas. Entonces no creo en nada, ¿no? Entonces el escéptico va a ser un eterno crítico, ¿no? Es un gran crítico el escéptico, ¿no? Pienso en Hildebrand en esto, ¿no? Claro. Digamos, hay un filósofo que se llama Cioran, no Claro. me acuerdo el nombre ahorita, Emil Cioran. Emil Cioran, ¿no? Entonces, Cioran es un gran filósofo, ¿no? Pero con su escepticismo pesimista es difícil conformar una comunidad política, ¿no? Es difícil, ¿no? No digo imposible, o buen ecléctico, no creo que ninguna ideología esté negada para algo, pero, porque al final las comunidades las hacen las personas, no las ideologías, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Ese es el escéptico, ¿no? Ni esto ni aquello. En cambio, el ecléctico, ¿no? Es más bien la doble conjunción, ¿no? Es y esto y aquello. Entonces, un ecléctico es capaz justamente de ver qué cosas le puede servir a mi comunidad de las dos opciones que le estoy dando, de la opción A y de la opción B. Entonces, lo que quiero convencerte a ti, si es que no estás convencido, Sebastián, y a los demás, no sé si un ecléctico podría hablar de convencer o persuadir, pero es que el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es ecléctico. Y hoy día es quizás lo que más hemos perdido, ¿no? Nos cuesta mucho esto, nos cuesta muchísimo, ¿no? No somos escépticos o dogmáticos, ¿no? Y esa es una pena. Ahorita quería entrar de lleno a o sea, asociando ya la figura del ecléctico puramente con una discusión política interesante sobre la tibieza, pero antes de eso, algo que no deja de resonar en mi cabeza es, ok, Diderot y Alembert escribieron sobre la enciclopedia y ahí escribieron sobre el eclecticismo. ¿Hay algún punto común entre la enciclopedia y el eclecticismo? Sí, qué gran pregunta, ¿no? Y la conexión tiene que ver con la verdad, curiosamente. Mira, y acuérdense a los jóvenes, ¿no? Siempre, ¿no? Hay muchas formas de ser, pero digamos, en esta pequeña conversación, ¿no? Una es dogmático, ¿no? Y el dogmatismo es algo que viene desde, pues, la época antigua, o sea, eso no es nuevo. Están los dogmáticos, ¿no? Que eligen una posibilidad de lo real e ignoran la otra o buscan destruirla, ese es el dogmático. El escéptico que niega las dos posibilidades porque no cree en ninguna de ellas y se dedica a la crítica. Y el ecléctico, ¿no? El ecléctico justamente es una persona que trata de ver, de seleccionar lo útil de cada una de las opciones y ver cómo esos elementos útiles que han pasado a la criba de la razón y de la experiencia le pueden ser útiles para seguir viviendo y conviviendo con los otros, ¿no? Entonces hay esas tres posibilidades. Ahora, quizás la mejor definición de eclecticismo o una de las que a mí más me gusta, es la definición que dieron Diderot y D'Alembert, ¿no? Dos intelectuales franceses del periodo ilustrado, en la enciclopedia, ¿no? Y, ¿qué es la enciclopedia, no?
quizás tú me escuchas y, por ejemplo, no sé, te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué piensas que es la enciclopedia? Así si te dijera enciclopedia, ¿qué se te vendría a la mente? Ahorita pienso en Wikipedia, por ejemplo, o sea, es como, Exactamente. me trae el ejemplo más clásico, ¿no? Así es, ¿no? De hecho, creo que hasta el, el Tal vez. subtítulo, cuando uno entra a Wikipedia, ¿no? Dice enciclopedia algo, dice, Sí, creo, ¿no? Bueno, exacto, de hecho justo, viene, ¿no? Wikipedia, enciclopedia, ¿no? claro. Exactamente. Bueno, entonces, lo interesante de, y ahorita, si me das tiempo, compartimos la definición de D'Alembert y Diderot de eclecticismo, pero para conectarlo con la enciclopedia, ¿no? La enciclopedia es una empresa o es una gesta colectiva de muchos seres humanos, ¿no? Que consideraban que era posible a través de el estudio, la experimentación, ¿no? Y el diálogo, acercarnos a la verdad, ¿no? Entonces, la enciclopedia no es un texto que ha sido escrito por dos personas, sino que Diderot y D'Alembert invitaron a todos los amigos que tenían, especialistas en todas las áreas, para poder poner en un libro, un libro, pues, eh, enciclopédico, ¿no? Que el enciclopédico tiene esta idea de gigantesco, inmenso, y reunir en un libro todo el conocimiento al que el hombre occidental había llegado hasta ese momento. De modo tal que ese conocimiento fuera público, es decir, que todas las personas que pudiesen leer, ¿no? Estamos hablando de sociedades, pues, letradas, ¿no? Se le puede criticar que no todos podían leer, por supuesto, pero el intento era que llegara a la mayor cantidad de gente, ¿no? Entonces, digamos que la enciclopedia es el gran intento ecléctico de la historia moderna, ¿no? Porque es un grupo de seres humanos, una colectividad, que decidieron poner lo mejor de lo que cada uno tenía en sus respectivas áreas para ofrecernos un documento que si era leído, no te iba a dar la verdad absoluta, es una tontería, pero te iba a acercar, ¿no? A algo que podríamos denominar lo verdadero, digo, ¿no? Entonces, el ecléctico es alguien que siempre está buscando, ¿no? Ujú. Buscando esa cosa verdadera. En cambio, el dogmático, ¿qué hubiera dicho frente a la enciclopedia? No, pues esa es una cosa. Pero ¿para qué hacen eso? Si la verdad la tengo yo, diría el dogmático, ¿no? Y el escéptico, ¿qué diría? Por las puras hacen eso, ¿ves? Porque todo lo que digan es falso, ¿no? ¿No? Entonces el ecléctico no, el ecléctico dice, bueno, pues vamos a ver cómo logramos, ¿no? Entonces esa enciclopedia es un acto muy, muy interesante, ¿no? De hecho Wikipedia es la actualización de eso, ¿no? Pero de manera mucho más democrática, ¿no? Con sus riesgos y posibilidades, pero Wikipedia es esa posibilidad, ¿no? En la cual todos podemos colaborar para aprender un poco más sobre qué es la realidad, ¿no? ¿Qué es el mundo? Ok. Y acá tengo una pregunta, me resuena también eso que dijiste, ¿no? Que el ecléctico es alguien que tiene también un proyecto filosófico individual, ¿no? O sea, como Así es, arma su su propia propio, propuesta filosófica. así es. Y ahora retomando, porque, a ver, yo escucho esto y pienso, claro, a ver, el ecléctico puede sacar tal vez, digamos, ideas interesantes, importantes, por poner el binarismo clásico que tenemos ahorita, derechas, izquierdas. Y la pregunta que me surge es, ok, pero ¿no tendrá eso un límite para un proyecto colectivo? Si, digamos, ¿en qué sentido puede llegar a seducir un lado y otro? Y más bien, yo me pongo a pensar, ¿no? Tal vez me podría corregir, pero si un ecléctico tiene o busca desarrollar su único principio filosófico propio, ¿no? O sea, como, ¿qué tanto eso no puede caer en una posición individualista, ¿no? O sea, Mm. Sí, 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 sí. O sea, digamos, creo que podríamos volver a la definición de D'Alembert que quería leer, ¿no? ujú, Creo que podría ser interesante. Déjame ver si la tengo por acá. Aquí está. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Qué dicen Diderot y D'Alembert sobre el eclecticismo, ¿no? Y quiero leer esta definición. Acuérdense que está en la enciclopedia. La enciclopedia es un texto, pues, para los interesados, ¿no? Acuérdense que la enciclopedia, el libro de Diderot y D'Alembert, es un libro como un diccionario, ¿no? Tiene entradas. Entonces, ¿qué cosa es el eclecticismo? Y hay una entrada donde te explican qué es el eclecticismo. ujú, Así como Wikipedia, ¿no? Es lo mismo. Entonces, este libro es de 1755, ¿ya? Y tiene muchos volúmenes. El eclecticismo está en el volumen 5 para los interesados. Entonces, voy a leer la definición de Diderot y D'Alembert ujú. y a partir de eso voy a intentar responder tu pregunta, Sebastián, y creo que también esto nos puede permitir complejizar qué es el eclecticismo, ¿no? Entonces dice, eclecticismo, ¿no? El ecléctico es un filósofo, ¿no? Dice para comenzar,
¿no? Entonces, así comienza la definición. ¿Quién, no? Marchando a contrapelo, ¿no? ¿no? Y por favor, si cualquier palabra no la entiendes, me avisas para aclararlo, ¿no? Marchando a contrapelo, o en todo caso, dando la contra, si quieres, del prejuicio, de la tradición, del tiempo, del asentimiento universal, de la autoridad. En resumen, yendo en contra o marchando a contrapelo de todo lo que subyuga a la masa de las mentes, se atreve a pensar por sí mismo. Ese es el ecléctico. Ese es el para comenzar, ¿no? Entonces, repito, acá me voy a morar un poco porque esto es clave para que lo entendamos, ¿no? El ecléctico es un filósofo que, yendo a contrapelo del prejuicio, la tradición, la edad, el asentimiento universal, la autoridad, en suma, de cualquier cosa que subyugue la masa de las mentes, se atreve a pensar por sí mismo, ¿no? Y se atreve, ¿no? A ir o a buscar los principios más claros, los principios generales más claros, examinarlos, discutirlos, ¿no? Y admitir nada, ¿no? O digamos, admitir solo aquello que sea testimonio, o sea, que sea consecuencia de su experiencia y de su razón, lo que decíamos al inicio, ¿no? Y de todas las filosofías que él ha analizado sin deferencia o parcialidad, el ecléctico es capaz de crear una filosofía individual y privada que es la suya propia. Ese es el ecléctico. Entonces, yo cuando leo esto digo, ¿por qué esto los jóvenes no? Eso debería estar pegado en la pared de cualquier joven al inicio de la universidad, ¿no? O sea, es algo que a mí me parece maravilloso, ¿no? Sigo leyendo. Y digo dicen Diderot y D'Alembert, ¿no? Y digo una filosofía individual y privada porque la ambición del ecléctico es menos ser el preceptor de la humanidad que su discípulo. Después quizás me repreguntas sobre esto, es maravilloso, ¿no? Es poético. ¿no? La ambición del ecléctico es menos ser el preceptor de la humanidad, o sea, el maestro de la humanidad, el instructor de la humanidad, que su discípulo, ¿no? Qué hermoso. ¿No? Entonces, el ecléctico busca menos reformar a otros que reformarse a sí mismo, ¿no? Y el ecléctico busca más la verdad que enseñarla. Y ahí viene tu duda, que es, ¿no? Ya, entonces el ecléctico es un individualista, ¿no? Pero sigamos con claro, porque si prefiere buscar la verdad y enseñarla, entonces probablemente es un filósofo que está solito, ¿no? Y buscando la verdad. Claro. Pero sigamos con el primer párrafo de la definición de Diderot y D'Alembert, que son como 50 páginas, ¿sabes? El eclecticismo, pero estamos en el primer párrafo. Dicen Diderot y D'Alembert, el ecléctico no es un hombre, ¿no? Que plante o coseche, ¿no? Sino es un hombre que reúne las cosas, ¿no? Y el ecléctico disfrutaría pacíficamente la cosecha que él ha, digamos, que él ha cribado, ¿no? Él viviría feliz y moriría desconocido, ¿no? O sea, mira lo opuesto a las, no sé, pues a las redes sociales, ¿no? Esto casi ya es dificilísimo, ¿no? Y viviría feliz y moriría desconocido si el entusiasmo, la vanidad o quizás un más noble sentimiento, no hiciese que abandonara ese rol. O sea, el rol de la búsqueda de la verdad. Entonces, para responder a tu pregunta, el ecléctico sí es un tipo individualista, sin duda, ¿no? Pero hay algo, y D'Alembert dice, hay varias cosas que pueden hacer que el ecléctico salga de su soledad, digamos, o de su grupo de amigos. Una es el entusiasmo, muy típico de la juventud, ¿no? El joven quiere hacer cosas, ¿no? Es una pena que a veces el joven haga cosas de maneras ideologizadas, ¿no? Entonces, el joven es así, los jóvenes somos entusiastas. Otra es la vanidad, también muy de joven, ¿no? A veces no hacemos las cosas por un valor, sino para tener más seguidores, por ejemplo, ¿no? Y en tercer lugar, dice Diderot y D'Alembert, también el ecléctico puede comenzar a hacer cosas por su comunidad por un más noble sentimiento. Entonces, acá la clave
para entender esto es cuál es ese más noble sentimiento que anima a los jóvenes a salir de su mundo individual. En el caso del ADA Perú es la pedagogía, ¿no? Entonces, digamos, un gran reto para el eclecticismo, ¿no? A partir de una crítica que se le podría hacer es que el ecléctico o los eclécticos tenemos que buscar ese ideal más noble que nos exija salir de nuestro individualismo y organizarnos. Esa es nuestra chamba. Y en la Perú, eso es la pedagogía, ¿no? Entonces, el ideal más noble que hace que no estemos buscando la verdad, ¿no? Solos, o solamente con nuestros amigos. Entonces, digamos que el ideal más noble es el que hace al ecléctico salir de esa posición individualista que me imagino que, o sea, a ver, para alguien que quiere saber mucho, es una posición de, entre comillas, cómoda, entre comillas, como bastante grata, ¿no? Es alguien que puede pasársela leyendo la enciclopedia o hipervínculos de Wikipedia feliz, ¿no? Exacto. O Sí, produciendo para sí nomás, ¿no? sí, pero hay una cosa súper interesante y eso es algo que se ha perdido en la posmodernidad, ¿no? Acuérdate que la enciclopedia no son posmodernos, pues. Entonces el posmoderno, digamos, el problema del posmoderno es que es un escéptico encubierto, Sí, ¿no? justo lo imagina con esa forma, ¿no? Claro, o sea, como el posmoderno, muchos de mis profesores son posmodernos, entonces, digamos, ¿cuál es el problema del posmoderno? El posmoderno es un escéptico. Entonces él dice, ya, pero ¿eres esto o eres esto? Mejor soy crítico, ¿no? Mm. Entonces, los que están escuchando quizás dicen, pero lo que tú dices se parece mucho a eso, ¿no? No, no. El tema es que es lo que decía al inicio, ¿no? Parece que hoy día estamos divididos entre ser dogmáticos, pienso en Cerrón, por ejemplo, pienso también en el fanatismo de derechas, por ejemplo, o ser escépticos, pienso en Hildebrand, ¿no? Entonces, ahí están. Entonces, parece que los escépticos fueran los buenos, ¿no? Que son los eternos críticos, ¿no? Y los dogmáticos, pues, son los eternos malos, ¿no? Porque sí, pues, son complicados los dogmáticos, ¿no? Ahora, entonces, ¿pero dónde quedan los eclécticos, no? Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta con más claridad, en el mundo clásico, y acuérdate que el mundo ilustrado es un retorno de los ideales clásicos, ¿no? Que la posmodernidad también ha querido destruir, ¿no? Lamentable, ¿no? Todo el mundo griego, todo el mundo romano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque eran europeos, blancos, ¿no? En fin, estoy caricaturizando un poco, pero hay lamentablemente ese tipo de pensamiento, ¿no? Entonces, en el mundo clásico es fundamental que lo que tú pienses y digas, ¿no? Esté en consonancia con cómo vivas, ¿no? Ese es un ideal muy clásico de la virtud, de la humanitas, ¿no? Del humanismo. Entonces, para alguien clásico, pues no, para un clásico no tiene sentido que tú estés, por ejemplo, hablando sobre la alegría frente al público y luego llegues a tu casa y te tomes pastillas porque estás deprimido, pues, ¿no? O sea, esa contradicción entre palabra o discurso y vida es algo que un clásico no lo entiende, ¿no? Y no porque no se dé, obviamente que sí se da, es difícil el ideal clásico, ¿no? Pero el hombre clásico lucha para que esa contradicción trate de ser mínima, pues, ¿no? Para que tú seas feliz en tu mundo privado, ¿no? Y también expreses eso en tu mundo público. Entonces, la búsqueda del ecléctico no puede ser una búsqueda, pues, que lo lleve al mal, pues, ¿no? Mm. No tendría sentido esa búsqueda, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ecléctico no puede divorciar el espacio privado del espacio público, ¿no? O sea, para estar yo bien tiene que estar bien en mi ciudad, pues, ¿no? Porque yo no voy a ser, pues, un demente, porque la experiencia me dice y la razón me dice que si mi país está yendo a la mierda, yo no voy a estar feliz, pues, metido en mi biblioteca feliz. No tiene sentido eso para un ecléctico. No tiene sentido. Eso para un escéptico, quizás, ¿no? Ah, como no me importa nada, me voy, pues, ¿no? Claro. El escéptico no, pues porque es ilógico, ¿no? O sea, la razón y la experiencia no se condicen con esa praxis de abandonarlo todo, ¿no? No se condicen. Y me imagino ahora qué difícil sería para un ecléctico vivir en una comunidad de binarios, ¿no? Debe ser como no tan divertido, porque en una comunidad de binarios, ¿cómo se genera el diálogo? O sea, en cambio, sí, claro, hubiera una comunidad donde se apostara más por el eclecticismo, un ecléctico estaría feliz, ¿no? La conversación se volvería Claro, infinita, se volvería más interesante. exactamente, ¿no? El problema es que vivir entre binarios para un ecléctico, en realidad, aunque sean 2 millones de personas, es vivir solamente con dos. Claro, exacto, sí, 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 pues. Entonces es terrible.
¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con la lógica del follower ahora, ¿no? O sea, el follower en general, ¿no? No quiero generalizar, pero no sé si es una generalización, pero digamos, el follower no está interesado pues en desarrollar una filosofía propia a partir de lo que le diga el influencer, ¿no? Ujú. Bueno, fuera, ¿no? Sino que más bien el follower se deja influenciar por las ideas del influencer, ¿no? Entonces, en realidad, el paradigma del influencer es un paradigma ideológico más que pedagógico, ¿no? En general. No digo que no haya influencers que sean pedagógicos, los debe haber, ¿no? Pero en general la lógica del influencer y el follower es una lógica ideológica, en el sentido de que hay unas ideas que tiene el influencer y se las va a introducir al follower. Y lo más dañino de eso es que detrás de eso hay un paradigma economicista, porque evidentemente Facebook, las redes sociales están buscando tendencias para generar más productos, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Entonces, eso es algo real, ¿no? Eso, no es, eso ya no es Claro. especulación, ¿no? Entonces, el ecléctico no podría estar, ¿no? Yo por eso a veces me pregunto, ¿no? ¿Los eclécticos podremos ser influencers? ¿Podríamos ser como Agustín Laje? ¿Podríamos Bueno, ser como ¿quién está al lado izquierdo? En la izquierda no hay nadie, pues, como influencers así interesantes. No sé si se te ocurre alguien. no, ahorita, a ver, habría uno que buscar, ¿no? Sería interesante. Incluso una tesis ahí de licenciatura interesante de Barcelona, ¿no? Em, ¿No? Piensa, por ejemplo, en Milei en Argentina, ¿no? claro, sí, a ese punto, ¿no? A ese nivel, o sea, que te mueve Milei, masas. Milei- Milei ya no quiere que pienses, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida. Ya está. Sí, claro. Entonces, ¿no? Y evidentemente estoy seguro que Laje y Milei y los progresistas o la gente más de izquierda a un eclético le van a decir tibio, ¿no? Claro, eso justamente iba, ¿no? O sea, como podría asociarse al ecléctico como tibio, como tú cómo lo ves. ¿Sería una crítica válida o no tanto? Eh, yo creo que no, creo que es una crítica injusta, ¿no? Y que se entiende mal, ¿no? Hay una palabra en el diccionario, ¿no? No sé quién hablaba de que ahora los seres humanos nos estamos quedando sin palabras y si nos quedamos sin palabras, la realidad se empobrece, ¿no? Estoy buscando una palabra. Ya, entonces creo que, entonces una cosa que a mí me interesa mucho que los jóvenes y la gente que nos escucha entienda es que ser ecléctico no tiene nada que ver con la tibieza en el sentido que los críticos del eclecticismo, de derechas o izquierdas, están entendiendo cuando hablan de tibieza. ¿Ya? Ujú. Ser tibio no es malo. De hecho, pensemos en la realidad, ser tibio es rico porque nadie busca un lugar pues caliente o frío para vivir, ¿no? Un lugar tibio, ¿no? Si estás muy caliente, te mueres, ¿no? Creo que alguna vez hablábamos, ¿no? Por ejemplo, en Walking Claro. Dead, en esta serie, es bien curioso, ¿no? O sea, la muerte de los zombies se produce por un exceso de calentura, ¿no? Es bien loco, ¿no? O sea, se calientan tanto, les da una fiebre tan brutal que terminan por estar fríos para siempre, ¿no? Ese es el fin del zombie, Ujú. ¿no? Está tan caliente, la calentura lo mata, pero no hay una redención, no hay una más muerte, digamos, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Entonces, digamos, en términos, digamos, para que nos entendamos, esto se lo pueden decir a su mamá, a su papá, a quien sea, lo van a entender, no, no acá, no como Gille que viene a hablar del Hegel, que no, no, eso podemos hablar si quieren también, ¿no? Pero las cosas valiosas son sencillas de entender, ¿no? Y son sencillas de entender no porque sean simples, sino porque son de mucho sentido común y pueden estar en cualquier espacio. Pueden estar, por ejemplo, en un mercado, ¿no? Y pueden estar, pues, en una cátedra de posgrado en la mejor universidad del mundo, ¿no? Eso es lo paja de las ideas potentes, ¿no? Las ideas que no son potentes necesitan mucha palabrería, porque necesitan como que adornarse de complejidad para que la gente les dé bola, ¿no? Y me parece que es uno de los problemas del buen Slavoj Žižek, ¿no? Que me cae muy bien, pero me parece un pensador un poco irrelevante, ¿no? Para algunos académicos puede ser relevante, ¿no? Pero para la vida diaria me parece no muy, muy, muy relevante. Bueno, entonces hablemos de la tibieza, que a mí me parece una cosa súper interesante, ¿no? No se molesten lo de Žižek, ¿eh? Yo no soy anti-Žižek para nada. Lo leo, me gusta, me divierte. Cuando escribo lo cito para algunas cosas, me parece interesante, ¿no? Cuando su crítica a la corrección política me parece divertida, ¿no? Útil.
pero en términos políticos, no me parece que dé mucho, ¿no? Bueno, entonces, creo que hay un error conceptual al equiparar la tibieza con una característica, y acá venía lo de las palabras, que es la siguiente, que es la pusilanimidad, ser pusilánime, ¿ya? Busquen el diccionario que es pusilánime, yo lo voy a leer ahorita. Pusilánime es la persona a quien le falta ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar decisiones comprometidas. Ese es un pusilánime, ¿no? Y tenemos muchos ahora en la política peruana, ¿no? Porque como no se quieren comprometer con nada, están como mariposas o como, no sé, hay un verso de la literatura oriental, ¿no? La mariposa que nunca se posa. Pero hay un montón de otros ejemplos, ¿no? Están pasando de un bando a otro, ¿no? Entonces, porque digamos, como no tienen principios claros, están más o menos viendo por dónde van, ¿no? Por dónde van, ¿no? Por eso la vida de esta persona es sinuosa, ¿no? Es rara, ¿no? Entonces, o sea, si entendemos en ese sentido la tibieza, eso sí me parece que no es un valor que habría que promover, ¿no? Ser pusilánime, ¿ya? Pero el ecléctico, por lo que acabamos de decir, está lejos de ser un pusilánime, ¿no? De ser un tibio en ese sentido. Porque el ecléctico se compromete apasionadamente con una pasión feroz, no sé si feroz es la palabra, pero con una pasión eh, enciclopédica, ¿no? Claro. Entonces, pero la diferencia con el dogmático de izquierda a derecha o con el escéptico es que el ecléctico se compromete con lo que su razón y su experiencia en buena conciencia le han dicho que debe comprometerse. Es el ecléctico, ¿no? Entonces el ecléctico no se compromete por una ideología, ¿no? Entonces, marxismo aquí para siempre, ¿no? Puede ser que el marxismo falle. El marxismo es una creación humana, ¿no? Luego, libertarianismo de aquí para siempre, tipo Milei. Pero aguanta, o sea, ¿es una religión o es una idea? ¿No? ¿No? Y luego el escéptico, ¿no? No me comprometo con nada. Ya, ese podría ser un pusilánime, ¿no? Porque como está tan digamos, castrado en términos de acción, no le queda sino la eterna crítica, ¿no? Y yo por eso, para mí, Hildebrand es un valor hoy en día que, o sea, no quiero decir antivalor, porque me parece muy valioso lo que ha hecho, pero me parece que ha hecho daño a la juventud, considerando que los jóvenes deben ser hipercríticos y quizás hasta pesimistas, ¿no? Me parece que eso no es un valor con el cual yo me identifico, ¿no? Y luego me desidentifico rápidamente, pero digamos que es algo que me parece que no es tan bueno, ¿no? Entonces, para responder la primera pregunta, ¿no? El ecléctico no es pusilánime, ¿no? O sea, no es que no se pueda comprometer, solamente que su compromiso, ¿no? Que es un compromiso muy fuerte, ¿no? Es un compromiso que tiene que partir de un uso honesto de la razón y estar amparado en lo que la experiencia le dice. Ese es un ecléctico, ¿no? Entonces, y si asumimos que la razón y la experiencia humana son siempre más complejas que una ideología, es evidentemente que un ecléctico no se puede comprometer con una ideología. Sí, ¿Por creo que qué? Porque sería pues falsear la realidad, ¿no? O sea, es como un claro. ecléctico marxista. ¿Cómo es un ecléctico marxista? Un ecléctico se compromete en todo caso con un proyecto, ¿no? Bueno, vamos a hacer tal cosa y vamos para adelante. Pero es otra cosa, ¿no? Creo que es tocado bien que el ecléctico, o sea, usualmente se lo vería como tibio en tanto que no hay un principio claro y que más bien es como camaleónico, ¿no? Pero así tenemos un principio claro, que no exime de que el ecléctico pueda, precisamente en el afán de querer buscar más conocimientos, ir de un lado a otro. Pero eso no niega sus principios. Y eso no niega también lo que hemos discutido, que es que el ecléctico también, para salir de esa individualidad, apuesta por un ideal noble. Entonces, Así es. al revisar esos dos puntos, uno puede dar cuenta que el ecléctico no es un tibio, ¿no? Evidentemente está entregado a algo. Ahora, lo interesante sería pensar, y creo que esa sería una invitación interesante de los que escuchan el podcast después, ¿no? O sea, cómo es una propuesta colectiva siguiendo el eclecticismo.
Ok, Exacto. saliendo del binarismo, ¿cuál sería esa propuesta colectiva que podríamos imaginarnos entre todos a nivel de eclecticismo? O bueno, los que se quieran sumar, ¿no? Exactamente. O sea, y siguiendo eso, la pregunta es, ¿cuál sería este ideal noble que sería Ah, el fundamento práctico de esta propuesta política que haría que los jóvenes salieran pues de su letargo, digamos, ¿no? De su letargo escéptico o de su furor dogmático, ¿no? Entonces, digamos, esa es un poco la chamba, ¿no? Entonces, porque el escepticismo te aletarga, porque el escepticismo se puede volver una muletilla, porque es el pinchaglobos, ¿no? Mariátegui le llamaba a los escépticos alma decadente, ¿no? Porque el alma decadente es alguien que está tan cansado de su realidad que ya no puede proponer nada. Entonces, ¿qué le queda para que no lo olviden? Pues criticar, ¿no? Es un claro. eterno crítico, ¿no? Yo creo que justo, o sea, justo ahora que mencionabas a Hildebrand, y bueno, y lo comparaba con Cioran, no sé, me vino una recapitulación de que en general siento que en la historia de las ideas siempre ha habido este arquetipo de identidad escéptica, o sea, siempre. Sí, O sí, sea, claro que sí. Y son pero claro, importantes, ¿ah? Son importantísimos, claro que eso sí. iba, ¿no? Yo creo que son importantes porque en tanto siempre se tenga presente los ideales nobles, el escéptico es un reto con quien dialogar, es un reto Así es. hasta cierto punto, porque precisamente si ponemos la imagen de pinchaglobos, es porque ya es alguien que simplemente no permite que nada surja, ¿no? Pero hasta cierto punto es el clásico amigo que también admites, porque sí, me gusta esta imagen de comunidad de Ya, amigos, en la cual estás entre todos, te juntas, tomas cervezas, y va a haber un crítico por ahí, porque siempre ese así arquetipo es. identitario está, Así es. y va a ser un reto entretenido, pero Entonces, no ahí, debería entonces, negar tu propuesta, entonces ¿no? ahí has dado en el clavo. Está excelente lo que dices. Yo, por ejemplo, he tenido muchos amigos escépticos, ¿no? Quizás tú también. Sí, claro. Entonces, pero no han dejado de ser mis patas, ¿no? A veces hasta los escépticos pueden ser muy hirientes, ¿no? Piensa en la prosa de Hildebrand, o sea, Sí, si Hildebrand te dedicara una columna, probablemente te destruiría, ¿no? Entonces, digamos que si algo el escéptico no es, por lo menos el escéptico peruano es no ser cordial, ¿no? Y no tiene que serlo porque es su estilo, ¿no? Y está muy bien. ujú, Pero entonces lo importante con el escéptico, como tú dices, es que es parte de la comunidad, sí, ¿no? exacto. O sea, digamos, es parte de la comunidad, ¿no? E incluso también o sea, digamos, cuando yo hablo del eclecticismo, lo que estamos hablando ahorita es siempre son ideales, ¿no? O Ujú. sea, esto cómo se da en la práctica, Es la lo que, praxis sí, siempre, pues. la praxis desborda cualquier discurso, ¿no? Entonces, por eso vuelvo al ideal clásico. Lo que los clásicos intentaban es que su praxis se acerque a lo que dicen, ¿no? O que su discurso se desprenda de su praxis, ¿no? Entonces es como, por ejemplo, en la Perú, ¿no? Es como que imagínate que en la Perú todos fuéramos pues de izquierda progresista, ¿no? Se acabó pues una Sí, contradicción pues. absoluta, ¿no? Porque estoy diciendo otra cosa, pero mi praxis es otra. O que todos fueran de derecha, conservadora. O sea, no, terrible, ¿no? Entonces yo por eso siempre le digo, ¿no? Hagan un ejercicio a los jóvenes, ¿no? Es como, vean cuánta gente que piensa distinta a ustedes, primero son sus amigos y segundo, están en sus proyectos, digamos, culturales, ¿no? O sea, pueden trabajar con esa gente o solamente se unen con gente que piensen como ustedes, ¿no? Porque si solamente se unen con gente como ustedes, lo que está pasando es que están subordinando la posibilidad de conocer a un ser humano por la afinidad ideológica. Sí, Y eso sí, es sí, sí. tristísimo, porque se niegan la posibilidad de conocer a un ser humano, ¿no? Entonces, más bien, tú me caes bien porque piensas como yo, ¿no? Entonces, eso es terrible, ¿no? Entonces, eso dejémoslo para la lógica del influencer y el follower. Pero en nuestra vida real, no, no, no diría que está mal, ya parezco posmoderno, no puedo decir la palabra mal, ¿no? Sí, está mal, no, no debería pasar, ¿no? Entonces, ahora, la pregunta que nos queda a nosotros es, ¿cómo, o en todo caso, qué forma le damos a este ideal más noble que haga que los eclécticos se junten en un proyecto político? ¿No? Desde el lado Perú creemos que es la pedagogía, la educación, ¿no? Un partido pedagógico, por ejemplo, ¿no? Pero habría que ver si hay otra, ¿no? Mm. La posibilidad. No me quiero quedar con esa duda, pero ¿en qué sentido pedagógico? ¿No? Darle vueltas, ¿no? Porque uno escucha esto y dice pedagógico, claro, como enseñar, como, ¿en qué sentido? O sea, digamos que el objetivo de la pedagogía en términos del ABA Perú es justamente esa, ¿no? O sea, voy a leer la definición de, o sea, digamos, si es que, a ver,
si es que tú me preguntaras cuál es la pedagogía que propone Lava Perú, ¿no? Yo te respondería que ese sería nuestro ideal más noble, ¿no? Yo te respondería con la definición de eclecticismo de Diderot y D'Alembert. Y la voy a volver a leer, ¿no? Entonces, mira, para que quede esto claro, ¿no? Entonces tú me preguntas, ¿cuál es el ideal más noble de Lava Perú? ¿No? El cual posiblemente permita que se convierta en un proyecto político. Esa es tu pregunta, ¿no? Entonces yo te respondo con lo siguiente, ¿no? Nuestro objetivo, ¿no? Es promover, ¿no? A personas, a seres humanos, ¿no? Que yendo a contracorriente o a contrapelo del prejuicio, de la tradición, de la edad, del asentimiento universal de la autoridad, en suma, de todo aquello que subyugue a la masa de las mentes, se atreve a pensar por sí misma. De modo tal que pueda ir hacia los principios más claros, ¿no? Examinarlos, discutirlos y no admitir y admitir solo aquello que sea testimonio de su experiencia y de su razón, ¿no? Además, ¿no? Esta persona sería capaz justamente de analizar todas las filosofías sin deferencia o parcialidad y a partir de ese análisis crearse una filosofía individual y privada que sea la suya propia, ¿no? Entonces, esta gente que nos interesa formar en la Perú es gente que tenga la ambición no de ser maestra o preceptor de la humanidad, como si fuera una suerte de mesías, ¿no? Sino que sea discípulo de la humanidad. Y esto quisiera detenerme un ratito. ¿A qué se refieren D'Alembert y Diderot con ser discípulo de la humanidad? ¿Qué crees tú, por lo menos? ¿Qué se te Yo viene a la mente? diría que vas aprendiendo de las distintas, no sé, dimensiones del ser humano. Así es, Aprendes. así es, ¿no? Porque la maestra no es una persona, la maestra es lo humano. O sea, es un giro bien brutal lo que están diciendo Diderot y D'Alembert, ¿no? Entonces, mira, el dogmático lo que hace es decir, bueno, voy a llegar a saberlo todo y cuando ya es Platón, digamos, ¿no? ¿no? Voy a iluminarme y luego voy a volver a la caverna para liberar a esta gente. Yo amo a Platón, por si acaso, pero me parece que hay problemas en esa postura, ¿no? Entonces el filósofo se convierte en maestro o preceptor de la humanidad. De hecho, la definición de D'Alembert y Diderot es una crítica velada a todo el platonismo de 1700 años. ¿eh? Una crítica velada porque el ecléctico no quiere ser maestro de nadie. ¿no? Entonces el ecléctico es un perpetuo estudiante de lo humano. ¿no? Entonces vamos aprendiendo de lo humano. ¿no? Entonces, y tú me dirás, ya, pero siempre aprendemos, pero ¿en qué momento enseñamos? ¿no? ¿no? Entonces, un ecléctico te diría, como diría el poeta, ¿no? Machado, ¿no? La enseñanza, va a sonar medio paradójico lo que voy a decir, ¿no? Pero la enseñanza se va haciendo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, mientras la comunidad de amigos va caminando junta, ¿no? Juntos, buscando esta filosofía propia, van a nutrirse ellos mismos y aprender uno de otros. Esa es un poco la chamba, ¿no? Del ecléctico. Es difícil, pero no imposible, ¿no? De hecho, hay un filósofo peruano que decía esto, Antenor Rego decía eso, ¿no? Antenor Rego decía una cosa, ¿no? Los amigos deberíamos ser catecúmenos uno del otro, ¿no? O sea, digamos, gente que seamos capaces de aprender y enseñar a nuestro amigo, ¿no? A partir de nuestras diferencias, ¿no? Pero si somos iguales es difícil, ¿no? Bueno, sigo. Entonces el ideal más noble, digamos, de Lava Perú sería justamente formar a esta gente interesada por lo humano, ¿no? Discípula de lo humano, ¿no? Gente que esté menos interesada en reformar a otros que reformarse a sí misma, ¿no? O sea, si nosotros no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo carajos vamos a hacer bien a los demás? Ese es otro gran error de la posmodernidad. Por reivindicar tanto al otro, el rostro del otro, Levinas, el otro, Derrida, la difa, el otro, y te olvidas de ti mismo. Y curiosamente, mira el daño que la posmodernidad, dentro de las grandes cosas que ha traído, pero el daño, ¿no? Acá soy el pinchaglobos también, ¿no? Es que la gente está buscando eso. Está buscando desesperadamente eso. Pero ya no se lo dan las humanidades. Porque los humanistas hemos renegado de esa labor cívica que teníamos. Y ahora esa labor se las hemos dejado a los terapistas, a los coach existenciales,
y a toda esa sarta de productos que se venden en el mercado para que la gente se sienta un poco mejor, ¿no? Entonces, ya el humanista es irrelevante. Es irrelevante. Acaba de salir un libro en Estados Unidos donde dice que las carreras de humanidades y de literatura están condenadas a la desaparición, ¿no? Y eso es verdad, porque ¿para qué carajo seríamos los humanistas? Universitarios, estoy diciendo, ¿no? Tú eres sociólogo, los científicos sociales, aunque sea, pues hacen cosas más reales, ¿no? Pero un literato, por ejemplo, un filósofo, antes sería para aconsejar, pero ahora ya ni eso, porque somos escépticos, pues, ¿no? Ya, no sé. ¿no? Oye, pero es que esa es la infinita pregunta contradictoria, ¿no? La utilidad de algo que no busca tener esta utilidad praxis dentro de cierto contexto socioeconómico, etcétera. Pero lo cual no le quita que sea valioso. Es como preguntarse a alguien, ¿para qué sirve un amigo? ¿Para qué sirve el amor? ¿No? O sea, es como, Exactamente. no, Entonces, claro, el humanista justamente tiene como objetivo que la gente sepa que quizás lo más útil de la vida para el hombre es lo inútil, ¿no? Esa es nuestra chamba, ¿no? Que era la chamba de los teólogos, pero los teólogos fueron, ¿no?, reemplazados por los humanistas. Ahora nosotros hemos sido reemplazados por los coaches, los terapistas, los psicoanalistas, ¿no? Que además cobran muy bien, ¿no? Cuando eso debería ser, pues, parte de la educación del Estado, ¿no? Entonces, claro. Entonces ese es un problema muy grande, ¿no? Y sigo con la definición de D'Alembert y Diderot, ¿no? Entonces, esta persona que en Lava Perú nos interesa formar, está más interesada en reformarse a sí misma que reformar a otros, ¿no? Está más interesada en buscar la verdad, saber la verdad, que en enseñarla, ¿no? Justo lo que decíamos, ¿no? Entonces, el ideal, ¿no?, de persona que nosotros buscamos en Lava Perú, disfrutaría pacíficamente la cosecha de lo que ha, digamos, recogido, ¿no? Y viviría feliz si muriera desconocido, ¿no? O sea, no necesita esa fama, ¿no? O popularidad, digamos, ¿no? Si es que el entusiasmo, la vanidad o quizás un sentimiento más noble no hiciera que abandonase ese rol, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Los ideales, finalmente, son grandes narrativas, ¿no? En términos, digamos, discursivos, para ponerme un poquito teórico, ¿no? Entonces, el problema es que ahora los jóvenes no tienen narrativas, ¿no? Entonces, el tema es que lo que yo veo a veces es que la derecha, cuando critica a la posmodernidad y al progresismo, está tomando estas cosas que la gente quiere. Las grandes narrativas, los valores, la seguridad, ¿no?, la claridad de los conceptos, ¿no? Por eso el conservadurismo tiene tanta potencia. Pero el problema para mí es que el conservadurismo reivindica estos elementos que me parecen importantes, pero desde una perspectiva dogmática. Sí. Entonces, ese es problemático, ¿no? Por eso yo no me podía sumar, digamos, a una agenda conservadora, como la del AGE, por ejemplo, ¿no? Porque si bien eso de cosas interesantes en las que dice, está más preocupado en ayudar, más preocupado que en ayudar, creo yo, está preocupado en vencer al otro, ¿no? Exacto, eso es justo lo que quería decirte, ¿no? O sea, creo que la gran narrativa de un binarismo o un dogmatismo se expresa en esa frontera, en esa tensión donde te diferencias del otro, donde eres como, más bien te identificas en tu grupo social y digamos, te satisface la oposición al otro grupo. Entonces, como no soy ese otro grupo, ¿no? Ahí está tu gran narrativa. No está en necesariamente apostar por un futuro donde, digamos, los de izquierda o los de derecha van a ser incluidos en tu proyecto, ¿no? Sino más bien en el punto en el cual tú ganaste un debate, en el punto en el cual tienes un punto o un objetivo, un argumento que supera el otro, que brilla por su contraste. Exacto, ¿no? Por ejemplo, bueno, eso sí allí también. Has dado en el clavo, claro, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, o sea, el tema es que lo que me gusta de Zizek es su diagnóstico, ¿no? Pero lo que no me gusta de Zizek es que, ya, ok, ya, el diagnóstico está bien. Entonces, esta es mi pequeña crítica a Zizek, ¿no? Siento que su teoría, además él no quiere hacerlo porque él es un ideólogo finalmente, ¿no? Es un crítico en todo caso, es un crítico, ¿no? Entonces, yo siento que no es su labor, ¿no? Pero me parece que es un intelectual que no apunta a la construcción de una nueva comunidad política, ¿no? Me parece que su postura es más negativa, ¿no? No en el sentido, digamos, negativo moral, sino en el sentido de decir cómo no debería ser esta comunidad, ¿no? Entonces te dice, sí, bueno, claro. ¿no? Que eso lo toma pues de Adorno, ¿no? De esa gente, Adorno además más complejo que Zizek, ¿no? Pero
Eh, bueno, pues te iba a decir algo que me olvidé. Ah, ya. Es interesante lo que dices esto de definirse por la diferencia, ¿no? Porque esto es una cosa que es medio poética, ¿no? Pero, digamos, toda la posmodernidad, los pensadores posmodernos, ¿no? Derrida, Foucault, Lacan, el mismo Deleuze, toda esa gente, digamos, el paradigma lingüístico que tiene es un paradigma estructuralista, ¿no? Entonces, y por eso sus teorías se llaman postestructuralistas, ¿no? Porque ellos rompen, digamos, la estructura. Pero lo interesante, y ahorita conecto, y para que veas cómo conecto con lo que te digo, es que la teoría del lenguaje estructuralista entiende al signo lingüístico o define al signo lingüístico por oposición, ¿no? Entonces, si vaca, es porque no es perro, ¿ya? Eso es Saussure, ¿no? Eso es Sí, Saussure, tal cual. se define por oposición. Si el I, es porque no es O, pues, ¿no? Entonces es por oposición, ¿ya? Entonces, sociedades tradicionales, por ejemplo, ¿no? No definen el lenguaje así, ¿no? Sino que definen a las palabras no por oposición, sino por conexión, ¿no? Porque en el mundo tradicional, ¿no? Mágico, religioso, si quieres, y en el mundo de los jóvenes también, todo está conectado, pues, ¿no? Entonces, más bien, por ejemplo, el amor sería una instancia que intenta definir todo por conexión, ¿no? O sea, cuando tú estás enamorado parece que todo tuviera sentido, ¿no? Todo está, Ujú. es una gran metáfora, ¿no? Tu vida se vuelve una metáfora donde todo cobra sentido, la luna, el cielo, las estrellas, tu cuerpo, tu Ujú. madre, tu casa, todo está Claro. conectado. En cambio, el lenguaje estructural, todo está desconectado y por oposición, ¿no? Entonces, son significantes, son solitarios, ¿no? Entonces, eso a mí también me parece interesante. Por eso, una pequeña anécdota, ¿no? Arguedas le decía pues a su estudiante Alejandro Ortiz, ¿no? Alejandro Ortiz creo que era, sí, Alejandro Ortiz. Cuando Ortiz se fue a estudiar con Levi Strauss, que es el padre del estructuralismo, ¿no? En Francia, Arguedas le decía en cartas, ¿no? Ten cuidado, no te dejes malear, ¿no? Por los franceses, ¿no? Eh, eh, o sea, porque claro, porque temía que volviera pues, con esas ideas, ¿no? Arguedas, ¿no? Como que la vaca es la vaca porque no es perro. No, la vaca es la vaca porque la toco, porque ahí está, ¿no? La Ujú. vaca, porque me tomo la leche de la vaca, ¿no? Le saco la leche, la abrazo, ¿no? Claro. La vaca es la vaca porque tiene una conexión con el cuerpo, ¿no? Entonces, es otra manera de entender la realidad también, ¿no? Sí, sí, Qué sí. locazo, eso, justo, y tal vez con esa pregunta podemos darle más o menos un cierre a esto, pero, porque podemos quedarnos en realidad conversando más, ¿no? Pero, Uf, horas. porque has hablado de algo que es una dimensión que es la experiencia, o yo lo asocio un poco a eso, ¿no? Por el hecho de conocer las cosas no solamente a partir de la significación racional, sino también aproximarte a las cosas, ¿no? O sea, tener la experiencia, porque hablamos de que el ecléctico tiene mucho de, claro, evidentemente saber comunicarse a partir de la razón y saber formular argumentos para una mejor comunicación, un mejor diálogo, pero el ecléctico también es experiencia, ¿no? Así es. Incluso dentro de la definición que leíste, yo le da vueltas, ¿no? Me imaginaba al humanista como alguien enamorado de todo lo que un ser humano puede significar, de todo aquello que podemos formular como ideas, pero también de todo lo que podemos sentir. Es como que un diálogo entre el clasicismo y el romanticismo. Algo así me imagino al humanista, ¿no? Como que le gusta ir de un lado a otro, ¿no? Pero acá venía mi pregunta, ¿no? Ok, a un ecléctico yo le doy una enciclopedia y feliz, contento, ¿no? O sea, yo le doy esto, ¿no? Podcast, le doy fuentes de conocimiento y feliz. Pero Y ¿cómo se, le puedo y dar se- y se- experiencia? y se van a un café, a un bar y comienzan a hablar sobre la verdad y están enamorados de esta búsqueda, ¿no? Pero ¿cómo acerco al ecléctico? Y o sea, porque hay un montón ahorita de medios racionales, o sea, que te invitan a las ideas, etcétera, pero ¿cómo acercar la experiencia para que un ecléctico despierte o conozca o se aproxime mejor a partir de la experiencia? Esa es una muy buena pregunta, esa es una gran pregunta, en verdad. Primera vez que me la hacen, es una gran pregunta. Por ejemplo, ¿no? O sea, la primera manera de acercarlo a la experiencia es decirle que tenga experiencias, digamos, ¿no? O sea, para comenzar, ¿no? Entonces, Claro. y hay dos maneras de tener experiencias, ¿no? Una es teniéndolas tú mismo. Ujú. Entonces, bueno, y ahí viene un tema muy importante, ¿no?
tener experiencias, va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, es arriesgar la vida, ¿no? Cualquier experiencia te puede matar. Cualquier experiencia. Te vas a comer, pues, no sé, un potaje, pues, así raro, ¿no? Te puede dar una indigestión y te mueres, ¿no? O sea, ¿no? No sé, pues, quieres experimentar el sexo más loco del mundo. Ah, ya, pues, también te puedes morir, ¿eh? ¿No? Puedes hacer parapente, se cae el esto y te mueres, pues. O sea, o sea, la única manera de evitar la muerte es no tener experiencia, ¿no? Porque a la vuelta de la esquina de cada experiencia, que es la vida, está la muerte, ¿no? Obviamente uno tiene que prever esas cosas, pues, ¿no? Para tener experiencia y no morir, ¿no? Ujú. Pero no siempre se puede, ¿ah? No siempre se puede. De hecho, los grandes artistas son artistas que se han arriesgado, ¿no? A la mierda, quiero saber qué es el dolor. No sé, pues, hago algo para sentir qué es el dolor, ¿no? Me encanta porque el artista más hace algo, construye un proyecto estético después de la experiencia. Es como eso, Exactamente, un así ejercicio es. interesante. Completamente. O sea, toda la obra de un artista es testimonio Ajá, de su experiencia, como decían los eclécticos, ¿no? claro. Testimonio, ¿y por qué de su razón? Porque busca comunicarse. O sea, no es una cosa irracional la Ujú, obra de arte de un artista. Entonces, date cuenta qué genial, eso me encanta de la conversación, porque quizás el ecléctico es finalmente el artista, ¿no? O sea, un artista dogmático, como ya diría Vallejo, es una contradicción en términos. Hay un libro de Vallejo que se llama El arte de la revolución y Vallejo se burla de de los artistas dogmáticos marxistas. Entonces él dice, ¿no? Cuenta, ¿no? Hay ¿no? Bien bacán, ¿no? Apunte sobre el marxismo, creo que se llama, ¿no? Entonces le dice, es un pequeño relato, ¿no? Y Vallejo dice, hoy me encontré con un artista de la revolución. Estaba muy feliz, ¿no? Muy bacán. Entonces le comencé a decir, entonces Vallejo dice algo así, estoy de memoria, no es así exactamente, pero para que se entienda la idea. Entonces dice, yo le pregunté, eh, le presenté una obra de arte, ¿no? Y le dije, dígame usted qué piensa, ¿no? Y dijo, ¿no? Bueno, según el líder del partido tal, esta obra es, ¿no? Y luego Vallejo le hace otra pregunta, ok, ¿y qué más piensa? Según tal, pero según este, ¿no? Según el representante del partido, ¿no? Esta obra ujú. también es interesante, ¿no? Y dice que al final Vallejo le preguntó, ¿no? O la persona del cuento, ¿no? ¿Y qué piensa usted, no? Y no pudo responder, ¿no? Entonces, esa persona no tiene experiencia, ¿no? O sea, Mm, puede tener 80 años, ¿ah? Pero no tiene experiencia. Porque la experiencia implica ese entregarte a la experiencia, ¿no? O sea, es como cuando le quieres robar un beso a un hombre o a una mujer. Este es un riesgo, te puede dar una cachetaza, te pueden denunciar ahora, ¿no? O sea, la experiencia, y eso que entiendan la gente, es un riesgo, así de fuerte. Entonces, si nosotros creamos sociedades donde no haya riesgo, estamos creando sociedades sin experiencia. Y sociedades sin experiencia son sociedades pues que no van a producir un nuevo conocimiento. Así de sencillo, ¿no? Entonces hay que arriesgarse porque es así, porque no. Hay gente que nunca se va a arriesgar, está muy bien, no podemos obligar a la gente que se arriesgue, ¿por qué tendrían que hacerlo, no? Pero los artistas son justamente los que en búsqueda de la verdad son los que se arriesgan, ¿no? Entonces ahí mira qué interesante conclusión a la que podemos llegar, ¿no? El ecléctico se parece mucho a un artista, ¿no? ujú. Porque el artista, un poco, ¿qué cosa es la obra de un artista? Es el testimonio de su experiencia y de su razón, ¿no? Entonces, sí, 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 yo creo que es importante tener ya me olvidé un poco la pregunta que me hiciste, honestamente. Ajá, la Pero ¿cuál pregunta era, era, cuál era para volver, la para pregunta era- pero es interesante darle vuelta porque justo es importante darle vuelta, o sea, que entendemos poquito por experiencia, ¿no? Pero claro, justamente la pregunta entonces, era cómo fomentamos el ah, despertar, ya, digamos, de ok, experiencia. entonces, ya, bacán. Entonces, a su total digresión me ha dado. Entonces, el tema es que una cosa importante es que también, acuérdense que como el ecléctico está interesado en todo lo humano, esto es muy importante, el humano es lo más bello, ¿ya? Pero también es una reverenda porquería, ¿ya? Y eso el ecléctico lo sabe, porque el ecléctico es ecléctico, pues. ¿No? El ecléctico sabe que podemos ser Ujú, ángeles, pero también que podemos ser demonios, ¿no? Entonces el ecléctico no te va a dorar la píldora, pues, ¿no? Entonces un ecléctico, por ejemplo, cuando lea Marx,
lo odiaría y lo amaría. Lo amaría en el sentido porque Marx lo despierta, le dice, puta, o sea, está pasando algo con mi realidad, ¿no? O sea, todas las fuerzas negativas de la realidad, ¿no? La explotación, el abandono, ¿no? Marx supo explicarlas, supo Ujú. mostrarlas, ¿no? Entonces, la primera manera de tener experiencia es vivirla, ¿no? Ya, la otra es que te la cuenten, ¿no? ¿Y para que te la cuenten qué sirve? Y digamos, ¿qué sirve para que te enteres de esa experiencia? La lectura, ¿no? O la cultura, una película, ¿no? Entonces la película te indigna y te dice, tengo que hacer algo. La filosofía, lees a Marx y dice, tengo que hacer algo, ¿no? Porque, o sea, si después de leer a Marx no quieres hacer algo, estás loco, o sea, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces el ecléctico no edulcora. El ecléctico sabe que la realidad tiene muchos problemas, pero para ganar esa experiencia tiene que estar expuesto a toda la realidad, ¿no? Entonces, por eso que prohíban leer a Marx, por ejemplo, ¿no? Una tontería, ¿no? ¿No? O sea, porque, digamos, estar expuesto a la maldad, si quieres, es importante para el ecléctico, ¿no? Porque te permite saber que hay cosas que tienen que mejorar. ¿Sí? Porque si no, se corre el riesgo de romantizar al ecléctico, ¿no? Y justo, mira, justo estaba leyendo, estoy haciéndole una crítica en mi próximo libro a este señor que está tan de moda. No sé si lo conoces. Claro, sí, sí, son resonados por todos lados, en verdad. Es un payaso, ¿no? Entonces, bueno, él dice que su obra se aplica solamente para Corea, pues, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Está bien, bueno, si lo dice me parece honesto, ¿no? Pero entonces él tiene una visión muy romántica, ¿no? De la vida humana, ¿no? Entonces él considera que el ideal utópico, el ideal del humano es la meditación, ¿no? Incluso propone una suerte de agricultura sin técnica, ¿no? Como que dejemos que la tierra un poco no sé, pues se produzca ella misma, ¿no? Una cosa así, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de ideales es que son tan imprácticos, digamos, ¿no? Entonces, yo como digo en mi crítica, esto más bien lo que a mí me deja es queriendo ir a un spa, a un spa taoísta, además, ¿no? Porque con esto no cambio nada, Claro. pero sí me tranquiliza un ratito, ¿no? Entonces Marx es mucho más potente que Byung-Chul Han, evidentemente, ¿no? ¿No? Ahora, ¿cuál es el problema con Marx? El problema con Marx es que el Marx más menos interesante, él parece que nos quiere dar la receta pues, para llegar, pero no, pues la receta no ha funcionado nunca, ¿no? Pero, pero digamos que sí es importante. Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Arriesgarte a experimentar la vida, ¿no? Y si no, que te la cuenten a partir del arte o las humanidades, ¿no? Entonces, hay que saber, ¿no? Hay que saber. Eso es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, es curioso porque libros como este, por ejemplo, o sea, acá no hay riesgo, por ejemplo, ¿no? No, Claro. no, no hay riesgo, es como, por ejemplo, la definición de fiesta de Byung-Chul Han, ¿no? O sea, cuando Byung-Chul Han define la fiesta, dice que se opone al trabajo, además, ¿no? O sea, en Corea será, ¿no? Pienso en el mundo andino, ¿no? La fiesta y el trabajo son, pero están así, ¿no? Ujú. Y en mi vida también, ¿no? Para no irme al mundo andino, ¿no? Entonces él dice, la fiesta se pone al trabajo, ¿no? Y dice que en la fiesta nada es útil, ¿no? Todo es como una suerte de ornamentación, ¿no? Yo no sé a qué fiestas va Byung-Chul Han, honestamente, ¿no? O sea, en una fiesta más bien, dice, en una fiesta no hay acción, hay contemplación, dice, ¿no? Entonces yo más bien, en una fiesta hay pura acción. ¿Quieres Claro. besar a alguien? Eso es pura acción, ¿no? Es pura acción, porque hay un fin, ¿no? Hay un fin, hay una cosa que quieres hacer, quieres bailar, quieres sentir, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Entonces, esa es la experiencia, ¿no? Esa es un poco la experiencia. Y el ecléctico por eso lo pone como su primer bastión, ¿no? Experiencia y razón, no hay más. Bueno, ese era un poco con lo cual creo que podíamos terminar este diálogo, ¿no? Porque quería como, digamos, uno está un poquito más familiarizado con la idea de la razón, pero muy poco hay esos espacios donde pensar o darle vueltas a cosas tan humanas, tan cotidianas como la experiencia. Por eso es que quería no, podremos cerrar con eso. Y bueno, Genial. nada, no sé si quieres dar algún punto Quiero, final.
quiero hacer un redondeo. Bueno, entonces termino con algunas cositas, ¿no? La primera es que a los jóvenes, cuando les digan tibios, tómenlo por el lado amable, digamos, ¿no? O sea, eh, no teman a su tibieza, digamos, ¿no? En el sentido que le acabamos de dar, ¿no? Porque, como he dicho, ser tibio, en el sentido, digamos, como el eclecticismo lo entiende, ¿no? No es ser pusilánime, ¿no? O sea, pusilánime es otra cosa. Pusilánime es alguien que no puede hacer nada, ¿no? El ecléctico, en cambio, ¿no? Busca, digamos, estas articulaciones. Sí, Sebastián, creo que ibas a decir algo. No, estaba conectándome a ver. Ah, ya. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo con Sebastián nos reíamos, ¿no? Si te dicen tibio, di pues, no soy tibio, soy cálido, digamos. Qué buena, sí, claro. ¿No? Entonces, digamos, ¿a dónde te vas? ¿Con los incendiados, como diría Basadre, ¿no? ¿Con los incendiados que quieren quemarlo todo? ¿O te vas con los congelados que no quieren hacer nada? ¿O te vienes con nosotros, con los cálidos? ¿No? Entonces, yo me voy con los cálidos, porque yo quiero vivir tranquilo, ¿no? No quiero vivir ni en el infierno del ardor, del furor, ni en el letargo del frío, ¿no? Entonces, sobre esa base quiero terminar con ciertos apuntes, ¿no? Entonces, ¿por qué un ecléctico no es tibio? Digamos, ¿no? Voy a responder esta pregunta en 4 dimensiones, ¿no? Hay una dimensión antropológica, ¿no? Y esta idea, para los que están interesados en un poco de teoría, la tomo de muchos autores, pero uno de mis compañeros de ruta, ¿no? Porque ya saben que los eclécticos no tenemos maestros, ¿no? No somos maestros de nadie tampoco. Entonces, uno de mis amigos es Paul Ricoeur, ¿no? Entonces, Paul Ricoeur habla sobre que el ser humano, él dice que el ser humano es un ser humano que se define por hacer mediaciones. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Somos seres intermediarios, dice Paul Ricoeur, ¿no? Entonces, desde una perspectiva antropológica, el ser humano es ecléctico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano, a partir de su razón y su experiencia, hace intermediaciones o mezclas para poder vivir mejor, ¿no? O sea, no existe nada puro, ¿no? El libertarianismo puro nos va a llevar a la verdad y la verdad. Falso. El marxismo nos va a llevar a la... No, ¿no? Quizás un ecléctico podría decir, mira, mi razón y mi experiencia me dice que ahora necesitamos un gobierno de izquierda. Un ecléctico te puede decir eso muy tranquilamente. Pero quizás pasen unos años y dices, oye, ya no. Quizás ahora necesitamos darle un poco la vuelta, necesitamos un gobierno conservador, ¿no? Entonces vamos sobre la marcha, o sea, es que el hombre es así, ¿no? En cambio, el dogmático te diría, no, de izquierda de aquí a 1000 años, ¿no? Así como Cristo, ¿no? Y el de la derecha te diría de acá a 1000 años también como Cristo, ¿no? Eso es una mentira, pues, ¿no? Y el escéptico diría, no sé, ya tuve. Entonces, claro. En términos antropológicos, el ecléctico es un ser que mezcla, es un ser intermediario, ¿no? Ya. Segunda dimensión, la dimensión práctica. El ser humano, desde su cuerpo, ¿no? Piensen en la fiebre y en la presión baja, no somos fríos ni calientes. O sea, un ser humano muy caliente muere y un ser humano muy frío muere, ¿no? Nosotros somos cálidos, ¿no? 36 grados. O sea, recordemos nuestro cuerpo, por el amor de Dios, ¿no? ¿Ok? Entonces, el ejemplo que le da Sebastián, un poco riéndonos, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos, a lo largo de nuestra vida, buscar esa mezcla que nos permita vivir felices y tranquilos, ¿no? Y ese equilibrio, que es una mezcla entre frío y caliente, ¿no? Se llama homeostasis, es el equilibrio del cuerpo, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? O sea, digamos, prácticamente nosotros vivimos haciendo mezclas, ¿no? Mamá, me trajiste la sopa, está muy caliente. Claro. O está muy fría. Entonces, ¿qué quieres? Tibia, ¿no? Ah, ya, ok, ¿no? Entonces, todo es así, todo es así, ¿no? ¿No? Entonces, esa mezcla, ¿no? Esa mezcla, ¿no? Tercera dimensión, otra dimensión práctica, ¿no? El ser humano es un ser que siempre está buscando las mejores mezclas que dependen de lo concreto. Eso también es importante, ¿no? El ecléctico no busca síntesis absolutas a lo Hegel, ¿no? Busca mezclas concretas. La mezcla quizás pueda servir de acá para 5 años y después hay que volver a pensar la mezcla, ¿no?
es lo que te decía, quizás necesitamos un partido de izquierdas ahorita, ¿no? Ya, eso 5 años, pues, después vamos a pensarlo. O sea, ¿por qué vamos a asumir que siempre vamos a necesitar lo mismo? Y si necesitamos ahora un partido de derechas, y si necesitamos un partido de centro, ¿no? Entonces, ahí, Sebastián, quizás estás pensando, ¿no? Ujú. Pero todos tienen que ser eclécticos. ¿Tú qué dirías? Justo, o sea, ahorita justo en el ejemplo que has dado, ¿no? Yo le diría que no, tal vez, tal vez hay que cultivar un espacio apropiado para que surja el eclecticismo. Y entre ese proceso que vamos cultivando ese espacio apropiado, como a veces no siempre se va a dar, ¿no? A veces hay unos que van a que preferir más de un lado u otro. Claro. Sería y me corrijo porque al inicio yo decía que el ecléctico sufriría viviendo, o sufriría, o no se sentiría en un contexto tan divertido si es que viviera solamente con gente de izquierda o derecha, o binarismos, pongamos el nombre que sea, ¿no? Pero tal vez el ecléctico mismo me corregiría y diría, no, o sea, también en algún punto hay algunas personas que se sientan gratas estando en este punto de vista o en ese otro, ¿no? Tal vez es progresivo. Entonces, que es muy paradójico. Por eso, al final voy a recomendarle algunos libros y si ya nos cortan en la edición, no me importa, ¿no? Porque ya quiero hablar. Entonces, y tú repregúntame nomás. Entonces, ser ecléctico es una cuestión muy paradójica, ¿no? Porque el ecléctico no busca discípulos, ¿no? No busca ser maestro, busca aprender y busca. Entonces, porque ese es el placer del ecléctico, ¿no? Es como, oye, ¿tú qué sabes de lo humano? Dímelo. ¿Y tú qué sabes? Yo sé esto. Y nos juntamos y sabemos un poquito más juntos, ¿no? Ese es un Sí, poco, claro, yo me lo imagino así, yo me lo imagino ¿no? así. Ese es un poco lo que hace el ecléctico, ¿no? Entonces, pero es paradójico porque si todos fuéramos eclécticos, es raro, ¿no? Es un ejercicio como que imaginado, un experimento imaginado, seríamos de alguna manera una suerte de solitarios buscadores de la verdad. Entonces, ahí también yo me resisto, ¿no? ¿No? Además, o sea, habría que hacer escuelas eclécticas. No sé, es raro, ¿no? Habría que pensar eso, ¿no? Porque lo rico justamente es que hayan pues también dogmáticos y escépticos, ¿no? El Sí. problema del dogmático es cuando se fanatiza, ¿no? Porque un dogmático que solamente es de bla, 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 es un tipo con el cual es difícil conversar, pero puede ser divertido también porque tiene sus ideas claras, ¿no? Y si es un dogmático sofisticado, pues es muy interesante, ¿no? Pero el peligro del dogmático es que se fanatice en su dogmatismo y diga pasar a la acción, ¿no? Entonces, eso es peligroso, ¿no? Ya, a mí me gusta una dimensión del dogmático que, o sea, que es algo que yo aprecio mucho. O sea, digo que aprecio, o más bien, y no lo veo en el binarismo izquierda-derecha, lo veo más bien en temas religiosos. No sé, a un buen dogmático religioso que no es fanático, o por lo menos uno no se muestra fanático, yo veo en última instancia mucho estar muy aferrado a ese valor que Kierkegaard tanto defendía, que era la fe. Y Claro, eso a mí, y ahí yo veo, y mira qué interesante, ¿no? Como hace un ratito hemos estado en contra de los dogmáticos, pero acá dentro de un dogmático vemos también otra dimensión humana que incluso ha sido pensada, que también incluye una experiencia, etcétera, que puede ser la fe, ¿no? exacto, ¿no? Entonces, es interesante porque volvemos al inicio, ¿no? Parecería que hay un dogmático tolerante, que es el que te deja Sí, existir, pero sí, sabe que te has claro. equivocado, y el dogmático fanático, que es el que quiere eliminar, ¿no? Sí. Entonces, desdoblando los conceptos, que es lo que a mí como filósofo me parece más útil, más que oponerlos. De hecho, acá Byung-Chul Han opone todo, me aburre su libro, porque todo es oposición, oposición. Mm. El trabajo no es trabajo porque es fiesta. Perdón, el trabajo se opone a la fiesta, lo contemplativo a lo no contemplativo, el trabajo se opone a lo contemplativo, todo es oposición, horrible, ¿no? Entonces, a mí me gusta más bien desdoblar, porque los conceptos son más complejos siempre, ¿no? Entonces, habría como que un dogmático que sí sería que tendría un valor en la comunidad, que sería el dogmático tolerante. Entonces, él sabe que no está equivocado, pero Ujú. digamos, al final se puede conversar y al final será pues un interesante desacuerdo, ¿no? Pero está el dogmático fanático, ¿no? Que ese sí ya yo creo que podría ser más peligroso porque es como quiere lanzarse a la acción, ¿no? Entonces, ¿no? Quiere eliminar a las otras posturas, ¿no? Entonces, uy, Y lo mismo podríamos decir del escéptico también, ¿no? O sea, y porque del, estábamos hablando de una comunidad en la cual ay, ay, puro ay. ecléctico, si bien es chévere, encontramos también cierto atractivo en el dogmático y también en el escéptico, ¿no? Ah, sí, completamente de acuerdo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que el ecléctico
busca, digamos, ¿no? Para ya ponerlo concretamente. Voy a responder en términos abstractos y en términos peruanos. En términos abstractos, lo que el ecléctico busca es promover entre todos sus congéneres, o sea, el Homo sapiens, esa capacidad intelectual y emotiva, no de ser maestros de la humanidad, sino ser sus discípulos, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que promover en la gente es esa curiosidad constante por comprender qué cosa es ser humano, ¿no? Entonces, digamos, el ecléctico es un humanista, finalmente, Claro. ¿no? Entonces, tú crees en Marx, normal, no hay ningún problema, creen en la escuela neoclásica, está excelente, pero mi chama como ecléctico va a ser siempre, ¿no? Decirte, oye, hay otras perspectivas, ta, 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 ta. Eso es en términos generales. Ahora, en el caso peruano, lo que falta justamente es construir un espacio con representatividad política y social ecléctica, ¿no? Que justamente le haga, digamos, que contrapese a la derecha conservadora y a la izquierda en su variedad. Entonces, ese espacio es el que hay que conseguir. Algunos están diciendo que ese sería un espacio de centro. Bueno, sí, ¿no? Bueno, ¿no? Y es verdad, porque no hay un espacio de centro, ¿no? Entonces, yo creo que eso es urgente, ¿no? Porque si no logramos ese espacio, eh, difícil, ¿no? Difícil, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera ser de izquierda. Toda mi vida he querido ser de izquierda. Pero el problema con la izquierda que tenemos en el Perú, no, pues, ¿no? Tendríamos que refundar la izquierda, ¿no? Pero... Y me imagino que gente que quiere hacer derecha también debe haber encontrado que, en general, como decías, ¿no? O sea, ¿dónde está ese valor noble? Se hace, ahorita sigue hablándose tanto de los, e incluso de los dogmáticos, ¿no? ¿Dónde está ese valor noble? O sea, ¿realmente encontramos nuestra comunidad o encontramos un sentido de pertenencia y nada más? Porque una comunidad implica compromiso. El sentido de pertenencia es algo seguro. Como decías del follower, ¿no? Sigo esto y listo, ya tengo cierta seguridad, ya tengo mi insignia. Pero eso no necesariamente es un compromiso. Así es, ¿no? Una responsabilidad con la comunidad, una responsabilidad con, digamos, por el otro y con el otro, porque es un ser humano, ¿no? Entonces habría que partir de allí, ¿no? Sí, hay una crisis generalizada, ¿no? El Perú está mal, está muy, muy mal, ¿no? Entonces, sí, desde el lado de Perú, y con esto yo termino, animamos a los jóvenes a que tengan propuestas, digamos, no dogmáticas, ¿no? No dogmáticas, sino escépticas, ¿no? Sino que tengan una propuesta más afirmativa, ¿no? Más constructiva, ¿no? Tiene que pasar, o sea, va a tener que venir un algo en algún momento dado, ¿no? Todavía no lo veo, no veo un movimiento nuevo. Piensen que para las elecciones ya se están comenzando a armar las coaliciones, ¿no? La coalición de derecha va a estar muy fuerte, ¿no? Mira, y ya han dicho que se van a juntar el APRA, PPC, el Fujimorismo, Avanza País y probablemente entre Acuña. Entonces, esa es una coalición fortísima, una coalición de derechas, ¿no? Entonces, al otro lado tenemos quién, a JP, digamos, ¿no? Entonces, y no sé quién más entraría allí, ¿no? Por ejemplo, otros que tienen inscripción son los del pescadito, ¿no? El FREPAP, ¿no? Ellos serían donde también, ¿no? Entonces, pero no hay ese partido, pues, de centro, ¿no? No hay. Y eso es, y con eso termino también, porque hay un terror a ser llamado tibio. Entonces, cuando te dicen tibio, mira, cuando te dicen tibio, lo que están diciendo es identifícate. Es como si te pidieran tu DNI, ¿no? Entonces, por eso a los jóvenes les digo, cuando les digan tibio, díganle pues, con orgullo, ¿cuál es tu problema? Soy tibio, pues ya, se acabó, ¿no? Y si tienen miedo a quedar mal, ustedes van a quedar mal si son inconsecuentes con su acción, no porque los llamen tibios, ¿no? O sea, uno queda mal cuando es inconsecuente con lo que dice y lo que hace. Ese es el que queda mal, ¿no? Pero porque alguien los llame tibio no van a quedar mal. Al contrario, si ustedes hacen grandes cosas y dicen soy tibio, más bien van a quedar muy bien, ¿no? Entonces, no tengan temor de esa vaina, ¿no? Como dirían los evangelios, ¿cómo es? Por sus obras hablarán. Bueno, entonces eso sería, Sebastián. Tal vez esto, no sé si lo editen o no, pero a mí me ayuda mucho escuchar esto en podcast y te animo a hacer este ejercicio conmigo, ¿no? Viene alguien y te dice, oye ya Javier, bacán, esa reflexión ha sido está potente también y es un bonito cierre.
En términos ya, vamos a algo práctico y bien simple. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, oye, ya mañana yo quiero practicar un poco de eclecticismo, quiero intentar hacer un ejercicio que me ayude a ser ecléctico? Algo tan simple, algo cotidiano. ¿Qué ejercicio te imaginarías? Que sería algo así simple, ¿no? Ya. Se van a un bar o un café, Ya, ¿ya? O sea, un ajá, bar son 6 lucas la chela, 7 lucas, un bar ya. barato para la gente de universidades que no para de universidad pública, cuando no es Ujú, estudiantes no tiene plata, ¿no? Ya. Hacen la chancha, se van a un bar, o si no se van a un café o se van a un parque, ya. ya, Buscan un problema espinoso, ¿ya? El aborto puede ser, ¿no? ya, claro. Servicio militar obligatorio, no puede ser, ¿no? Otro problema espinoso, ¿cuál puede ser? No sé, pues Milei o no sé, pues o Boric, no sé. Claro, En fin, ese tipo de problemas, sí, claro, así es, espinosos. ¿no? Sí. Porque, ya, ok, entonces se reúnen, ¿no? Se embriagan un poquito, ¿no? Y la chamba va a ser no ganar, sino ponerse de acuerdo, ¿no? Esa es una chamba ecléctica, Ya, ¿no? claro. Bueno, la primera chamba sería no molestarse, digamos, ¿no? Pero, digamos, Es que ser ya, estoico ahí, no sé, claro, que eso ya es difícil, ¿no? Entonces, pero ver cómo encontrar, ¿no? Una solución, ¿no? Que permita, que sea útil y práctica y que los tres puedan estar medianamente de acuerdo, ¿no? Eso es ecléctico, ¿no? es una tarea, Eso, un eso, buen eso, reto, eso es, incluso muy divertido, incluso puede sonar, ¿no? Un así plan. es. Claro, porque, por ejemplo, no piensen, voy a poner un ejemplo, piensen en el aborto. ¿Ya? Entonces, Ujú. Sebastián dice sí al aborto, ya. Yo digo no al aborto. Entonces ya por las puras hablamos, ¿no? No sé si ustedes han visto los debates sobre el aborto en la tele. ¿Ya para qué, no? O Sí, sea, pues. es más bien para validarme nomás, ¿no? Si yo estoy a favor, ya pues, me valido Ujú, en quien está a favor y si estoy en contra, me valido en quien está en contra, ¿no? Entonces, lo loco del ecléctico, ¿no? Es buscar una solución creativa, creativa, ¿no? Creativa y viable, ¿no? ujú. ¿No? Y ahora ustedes dirán, ¿y qué carajos tiene que ver esto con la teoría ecléctica que acabamos de explicar? Tiene que ver porque cuando hay problemas irresolubles, ¿no? A ese nivel, el ecléctico reconoce que la verdad no está en ninguna de las dos partes, pues, sino que la verdad justamente está en ese encuentro, ¿no? O sea, el aborto es un buen caso, ¿no? ¿Quién tiene la verdad allí? Los que digamos, reivindican la libertad, un gran valor, o quienes reivindican la vida, otro gran valor. Entonces, ¿cuál es más importante ahí, la vida o la libertad? Ese es un debate irresoluble, porque hay excelentes argumentos para defender ambos. Por eso nunca se van a poner de acuerdo, pues, ¿no? Porque el humano vive tensionado entre la vida y la libertad. Eso es lo que Ujú, somos. Eso es lo que somos. O sea, entonces, digamos, ¿no? Y todos sus matices. Entonces el problema es, creo yo, cuando nos cerramos en nuestra posición, ¿no? Y entonces cuando nos cerramos, mira, también es válido cerrarse, ¿ya? Porque acá, pues, en fin. Porque cuando te cierras, lo que va a vencer, si estamos en democracia, es el voto, ¿no? Ahora, pero si estamos en la jungla y nos cerramos, vence el que mata al otro, digamos, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? La democracia es un poco, digamos, civiliza nuestros afanes de destrucción, ¿no? Porque quien pierde en la democracia es quien, o sea, ya fue, ¿no? O sea, no eres tú, voy a ser yo, ¿no? Entonces, el ecléctico intentaría justamente buscar estas soluciones creativas, ¿no? Entonces, ¿son posibles siempre? No siempre son posibles, pero hay que hacer el intento, pues, ¿no? O sea, obviamente si tenemos un parlamento, imagínense, ¿no? Con 30 de izquierda, 30 de derechas y una mayoría ecléctica, pues, ¿no? Entonces, el ecléctico, pues, no, ¿no? O si quiere ya, pues, en tres partes, ¿no? Pero en el Congreso no se entiende ni qué cosa hay, ¿no? Porque en el Congreso ya hay otro problema que es el tema de los valores, ¿no? Ya la gente no entra ni con ideología, ¿no? Entra un poco para hacerse rico. Sí, o sea, ahí ya no hay, bueno, ahí sería la discusión infinita sobre no solamente que falta también un valor noble, sino que también, o sea, digamos, el valor de la democracia es que lleguemos a consensos, o sería un valor, ¿no?
O sea, que los consensos entre los representantes pudieran dar algo, ¿no? Pero no Pero, hay consenso si no hay diálogo. Y si no hay diálogo porque no hay una formulación tal vez última, exacto, razonable, argumental. y los consensos tienen que tener como base la buena voluntad, ¿no? De los conversantes, digamos, ¿no? Mm. Entonces, el problema es que también eso no hay, ¿no? Entonces, o hay muy poco, ¿no? Mira, por ejemplo, ahora lo que pasa, ¿no? Y ya con esto acabo yo, si es que no quieres hacer una repregunta, ¿no? Para no, como que, volar tanto, ¿no? Un ecléctico, ya, un ejemplo concreto, ya te di uno, ¿no? Lo de la chela, el café, o Ujú. ya. Otro ejemplo concreto. ¿Qué es lo que yo hago? Ver todos los días, ¿no? Dos programas de la República. Yo veo a Rosa María y Álvarez Rodríguez y ver dos programas de Willax, ¿no? Yo veo a Beto Ortiz y a veces a Milagros Leiva, ¿no? A Philip ya es más complicado, pero digamos que, ¿no? Pero ahí está también, ¿no? Apunten en un papel lo que consideran que o sea, de lo que dicen, lo que consideran que puede ser escuchable Exacto. porque algo de verdad o de razonabilidad tiene. ¿Ok? En un papel. Yo lo hago mentalmente, pero para comenzar en un papel. Y luego pónganlos frente a frente. Y díganse honestamente, ¿está hablando pura mierda Milagros Leiva y Beto Ortiz? ¿O tienen algo que decir sobre lo que está pasando en el Perú? Y viceversa. ¿Están hablando pura tontería Milagros, Rosa María Palacios y Álvarez Rodríguez? ¿O tienen algo interesante que decir? ¿No? Y también luego pónganse qué es lo que le criticarían a Rosa María Palacios y a Álvarez Rodríguez y qué es lo que le criticarían a Milagros Leiva y a Beto Ortiz, ¿no? Tienen sus papeles ya listos, ¿no? Y luego váyanse a un parque tranquilos o con un café y reflexionen sobre qué cosa les están diciendo estos medios sobre el Perú. A la conclusión a la que lleguen va a ser su visión sobre el Perú, ¿no? Es suya, es su voz, ¿no? Ese es un trabajo ecléctico, ¿no? Un trabajo ecléctico es, Rosa María Palacios dijo, ¿no? En Ujú. Willax se hizo. Entonces, volvemos al artista de Vallejo, ¿no? Ya no tienes voz, pues, Ajá. ¿no? Entonces, ahí hay dos ejercicios eclécticos muy interesantes, ¿no? Entonces, hay que hacerlo, ¿no? Un dogmático no puede hacer eso, ¿por qué? Porque el dogmático ya anuló a la otra parte, ¿no? Y un escéptico, ¿por qué no lo va a hacer? Porque un escéptico no va a ver ninguno de los dos programas, porque dice, los dos igual son igual de cagados. Entonces, en cambio, entonces el ecléctico aún tiene esperanza de que algo de verdad hay en la gente, pues, ¿no? También hay un optimismo ecléctico, ¿no? Entonces, ahí hay dos ejercicios, ¿no? Que podríamos hacer. Bueno. No sé si quieres despedir el podcast también comentándonos un poco de las redes, en dónde seguirnos. Sí, por favor, síganos en el Instagram, @Proyecto Lada Perú, y en nuestro Facebook, que está como Laboratorio de Vanguardia Pedagógica, Lava Perú, ¿no? Así que nada, vamos a ver cómo edita el equipo de comunicaciones esta conversación. Ojalá sea interesante. Y nada, te dejo con las últimas palabras, Sebastián. Bueno, nada, gracias y nada, ya ahí tienen dos ejercicios prácticos, ahí tienen varias ideas a darle vueltas, varias ideas a qué conversar. Chapen una enciclopedia, si pueden por ahí, piénsela, denle vueltas. Y nada, interesante, o sea, interesante y sigan los siguientes episodios que vamos a tener sobre aquí. Bueno, habrán diversos temas ahí a conversar, diversos autores que saldrán, diversas ideas que aceptar y diversas ideas que todavía seguir debatiendo. Y nada, eso. Un Listo, abrazo a nos todos. vemos. Un Tengan abrazo. muchas Nos vemos. experiencias. Chao, chao, cuídense.